Bien, buenos días. Vamos a ver, mirar. Estamos en esta semana de la solar, donde sabéis que hacemos una serie de actividades, conferencias. Intentamos dirigirla a diversos grupos. Lleva un hilo conductor estas semanas. En principio las fuimos unificando. Aquí, digamos, desde celebrar la tradición de toda la trayectoria trabajando en ecología, en medio ambiente que tiene el Instituto, las placas solares, se unió también pues temas de ciencia, también la semana literaria, todo eso lo hemos ido uniendo, se hacen una serie de actividades y luego pues estas actividades que pueden llevar un hilo conductor también trabajan en otro sentido, más o menos transversal. Por motivos evidentes de biología, lo normal es que vosotros pues, vayáis a vivir mucho más tiempo que yo, por ejemplo. Pero ¿qué mundo queréis? Se habla mucho de trabajar en igualdad, sí, se habla mucho de trabajar en igualdad, los hombres, las mujeres, pero parece que no lo conseguimos. Aquí veo alumnos de informática. ¿Cómo es posible que en nuestros grupos de informática la ratio que hay sea un 90% de hombres y un 10% de mujeres? ¿Qué mundo queréis? ¿Vale? ¿Qué mundo queréis? ¿No parece lógico? Cuando además en informática, por ejemplo, es una salida. En administrativo sí está equilibrado, en algunas, pero sin embargo en una serie de actividades profesionales, oye, pues parece que no se termina de lograr. Tenemos aquí alumnos de bachillerato, pues esto es una responsabilidad de todos. Entonces, ¿qué camino a seguir? Bueno, uno de ellos es, vamos a conocer la gente que sí ha trabajado en eso mucho tiempo, vamos a ver ejemplos, es decir, que se puede, ¿vale? En este caso, quien va a venir a dar una conferencia, Mari Carmen Alarcón, ella fue la primera mujer, la primera catedrática de informática, ¿vale?, que aprobó cuando las primeras oposiciones que hubo para ser profesor de informática en la antigua FP. Ella es matemática, digamos, la carrera de informática entonces no existía, ¿vale? Bueno, pues nos va a hablar pues, de un poquito de su experiencia, va a hablar de mujeres que hicieron matemáticas. No tiene solo ser matemáticas, se puede hacer ingeniería, se puede hacer muchas cosas. Pero vamos a ver cómo trabajamos para que la sociedad, digamos, cada vez sea más igual, ¿vale? Entonces, muchas gracias por venir, Mari Carmen. Pues nos va a contar, pues parece, yo he venido con una camiseta, yo hice también matemática, ¿vale? He venido con una camiseta llena de signos matemáticos en homenaje a esto. En fin, le doy la palabra y esperemos que lo pasemos bien. Vamos a recibirla con un aplauso, por favor. Hola. Bueno, buenos días a todos los que están en la sala y mi agradecimiento al director, a la persona que ha organizado las jornadas y a la persona que me ha traído aquí, que es una alumna mía, fue alumna mía, de las mejores alumnas que he tenido, y hay que decirlo, porque que es María Ángeles Zaragoza, de las primeras, además, creo que fue la primera promoción que yo di clase. Y sobre todo lo importante, y además os lo recuerdo a vosotros, esta hora de profesora aquí en el instituto, y es el trabajo, porque se puede ser muy listo, pero si no se trabaja, ¿de qué vale la inteligencia paralizada, no? Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar. La conferencia es un poco larguita. Yo intentaré en los momentos que vea que estáis decayendo, pues meter el turbo y un poco hacerla más corta, ¿no? Mirad, me acabo de dar cuenta, María Ángeles, me parece que tengo mi teléfono en la gabardina. Y ya, no, perdón, la tengo aquí. Ya estoy. Esto es lo que dan la ciencia, que tienes las cosas delante pero no las ves. Todo tiene que demostrarse y entonces, pues, es una lata. Mirad, las jornadas estas se engloban como jornadas de la ciencia. Creo que ayer estuvieron los del CSIC aquí, ¿no? Entonces a lo mejor dirían esto. Pero a mí que me gusta saber por qué se hace una jornada o por qué, ¿no? Pues he estado buscando por ahí, precisamente en el CSIC, en el único sitio que he encontrado lo que yo buscaba, y es que un ministro francés, pues cuando llevaba 10 años el ministerio,
un poco de cultura y de inventos, pues se le ocurrió abrir al público los jardines y todas las dependencias del ministerio. Bueno, eso parece, esto estaba en París y entonces pues parece que tuvo cierto éxito. Y ya se acostumbró a abrir a hacer una jornada de puertas abiertas y ya se institucionalizó en Europa el hacer una jornada de la ciencia y por supuesto también aquí en España, que cada comunidad pues la pondrá en un momento distinto. Y lo que se pretende es acercar la ciencia a las personas que no la conocen o que aunque conozcan cosas es imposible saber de todo, pues un poco que vean exposiciones y ya se ha trasladado, aparte de la ciencia, pues también a espectáculos y a otro tipo de cosas. Bueno, pues por eso estamos aquí. Parece ser que deriva de ahí, ¿no?, el que se instituya, ¿no?, a nivel nacional, pues que la semana no es una semana, son 2. Bien, pues mirad, para mí, como enseñante que he sido, que, bueno, lo ha dicho el director, que yo era la primera catedrática, no. Yo fui el primer funcionario de informática. Las cátedras salieron después. Y precisamente por hacer una cosa que me gustaba, por poco me cuesta el no tener cátedra. Pero lo que hice fueron las oposiciones normales de profesor de informática. Entonces no existía cátedra de informática. Y bueno, la saqué en las nacionales en Madrid, y ese es el tema. O sea, yo soy ya del parque jurásico de la informática. Yo ahora veo a todos tan jóvenes, y bueno, lo que pretendo es, a ver si cuando salgamos de aquí, yo me daría con un canto en los dientes, si cada persona de las que está aquí se le queda una cosa sola, porque por lo menos el día de hoy pues ha aprendido algo distinto. Mirad, en toda la historia conocida, siempre, porque esto puede ocurrir que cuando yo termine de hablar, pues hay alguien que diga, pues también están las médicos y también están las pintoras. Pues claro, ha habido mujeres en todos los aspectos del saber, en la ciencia, en las letras, en la filosofía, pero claro, ya es tanto el número de personas que ocuparían esta charla que yo me restrinjo pues, a las matemáticas y a lo mejor no tengo a todas. Todas son, pero quizás no están todas ahí las que debieran de estar, pero son las que yo he ido conociendo. Y lo que me mueve, vuelvo a repetir, es que como enseñante, pues que ese terror que se tiene, uy, matemáticas, qué latazo. Yo antes no ponía ni la palabra matemáticas en esta conferencia, porque es que parece que suena matemáticas un latazo de fórmulas. Y yo más bien la he enfocado por buscar el momento histórico, encontrar a estas mujeres geográficamente dónde viven y luego los hallazgos que han tenido y que no han sido reconocidos. En todo el tiempo que llevo yo, no solo dando la conferencia, sino estudiando, de ninguna había visto el nombre puesto en un libro de las matemáticas. Y claro, tampoco vengo yo aquí en plan feminista, vaya latazo también, nada más que hablando de mujeres. Porque a mí no me gusta eso de ir con la banderita. Yo soy de las que pienso como Diógenes, que el movimiento se demuestra andando. Y entonces, si ya cuesta trabajo llegar a algo sin saber, sabiendo, pues ya si no se sabe, ya es que es imposible casi. Yo todas las mujeres de las que voy a hablar, todas son de buena posición o son nobles, pero ellas estudian esto porque les gusta. Es que no necesitan estudiar matemáticas para vivir, es porque les gusta esta ciencia. Bueno, ¿y qué ha pasado a lo largo de la historia? Pues que unas veces porque el marido es el que oculta, vamos, no es que oculte, sino que es el que sale a la palestra y la mujer está en la sombra haciendo cosas, el padre, el hermano, el mentor, y a ellas no se las nombra, como veremos ahora. Y la mujer, aunque sus hallazgos no son en matemáticas, pero me veo en la obligación de citarla, la mujer que entra por la puerta grande en la ciencia es Madame Curie. Ella es polaca, se va a París a estudiar y es la mujer que gana 2 premios Nobel, la primera mujer que tiene un Nobel y la única que tiene 2. En toda la historia nada más que hay 4 personas que tengan un premio Nobel. 3 son hombres y una es Madame Curie. El primero lo consigue en física con su marido Pierre Curie y Henri Becquerel, quien haya estudiado por ahí le sonará el nombre,
porque encuentran la radioactividad y después consigue el premio en solitario descubriendo el elemento polonio, que le pone polonio por hacer un homenaje a su país. Bueno, mirad, yo venía con una cartera con libros, porque digo, si al final alguien quiere ver algo, pero estas Navidades yo me regalé un libro de historia de las matemáticas y resulta de un tal Carl Benjamin Boyer, historiador y matemático, y resulta que un tocho gordísimo, pues no nombra ni a una sola mujer, cuando hay algunas reconocidas, ni a una sola mujer matemática, ¿eh? Es que me confundo un poco con este ordenador porque me sale la diapositiva siguiente. Bien, yo tengo catalogadas a 13 mujeres, tenía a 13 mujeres matemáticas y todo el mundo decía, es que tienes mala idea, encima de matemáticas 13. Y bueno, tuve la suerte, que la verdad es una desgracia para la matemática, que murió, que este verano pues murió esta mujer de la que yo no tenía ni conocimiento, y es la 14, y entonces ha aumentado mi lista. De estas son de las que voy a hablar. Y vamos a empezar ya con la primera, para dar un poquito de agilidad a esto. Mirad, si yo nombro Teano, probablemente es que ni os suena. A lo mejor alguien, vamos a ver, o algún profesor de los que está aquí, o algún niño, pues yo qué sé, por casualidad ha leído algo, pero en general, yo en todas las conferencias que doy, pues los que se lo saben son los que han estado en otra conferencia mía, normalmente. Mis amigas, porque les doy la paliza, ¿no? Mirad, con Teano siempre me gusta proyectar algo porque es más agradable que no estar nada más que escuchando una voz y la misma cara. Esto es un relieve de la época, pero que no tiene nada que ver con Teano. Aparece en Internet, cuando en algún libro sale algo también, pero no es ella, ¿eh? Bueno, pues mirad, no sé, me estoy remontando al siglo VI antes de Cristo y Grecia. Y resulta que la mujer griega no tenía ninguna relevancia en ningún sitio. La mujer era la casa, los hijos y, bueno, pues lo que tradicionalmente también hemos visto. Solamente habían unas mujeres que sobresalían, que eran las hetairas o extranjeras, de ahí viene la palabra heterosexual, de taira. Y eran unas mujeres que sabían, tocaban algún instrumento, sabían de cuentas, y acompañaban a los hombres porque le pagaban en las fiestas que hacían o reuniones masculinas. Estaban bien vistas, eran algo parecido, estoy hablando siglo VI antes de Cristo, algo parecido a la geisha en Japón. Y bueno, si hacían otras prestaciones serían porque ellas quisieran, pero vuelvo a repetir que no eran mujeres de mala vida, vestían distintas, pagaban impuestos y hacían su trabajo. Las demás, nada. Claro, he nombrado a Teano, pues Teano es de esta época. Pero claro, si yo hablo de Pitágoras, todo el mundo conoce a Pitágoras, porque desde muy pequeños ya nos enseñan el teorema de que en un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Eso lo sabemos. Bien, pues vamos a contar un poco de Pitágoras para conocer a Teano. Pitágoras nace en la isla de Samos, muy próxima a Turquía, y crea la escuela pitagórica, que es filosófica y matemática y de todas las ciencias. Eran como una especie de comuna en la que ayunaban, no hablaban con la gente de fuera de la escuela y se tuvo la suerte de que Pitágoras, con todos los defectos que tuviera, pero él dejaba a las mujeres asistir a su escuela. Bueno, Pitágoras se tiene que ir de la isla de Samos porque hay una revuelta y entre medias hace un viaje que no está muy claro si es en ese momento o no, porque fijaros, del siglo VI antes de Cristo no existe ni una letra de Pitágoras. Todo es los historiadores de los historiadores. Pero parece que visitó Egipto y entonces se empapó de la cultura egipcia, que eran grandes matemáticos y grandes astrónomos. Y se va a vivir a Crotona. Crotona estaba en la Magna Grecia, que es el suelo de la bota italiana. Pues si en la suela, en la mitad de la suela de Italia, ahí está Crotona. Y se instala allí y encuentra un valedor que le subvenciona la segunda escuela pitagórica. Bien, pues la hija
de este comerciante que le subvenciona la escuela es Teano. Y Teano, que es una niña, cuando es más mayor, la mandan a esta escuela, a la escuela pitagórica, y no solo es la mejor alumna de Pitágoras, sino que además se casa con Pitágoras. Pitágoras era ya bastante viejo cuando se casa, incluso en algunas cosas en Internet hablan de Teano como si fuera la hija, pero no, era la mujer. Bien, pues resulta que de Pitágoras no hay ni una letra en ningún sitio, nada. Pero sin embargo de Teano sí hay por lo menos un trozo de escrito en el que habla de la piedad, quizá por eso se ha conservado, que está en el Vaticano, y ahí habla también de la proporción. Porque en la escuela pitagórica el número era lo importante, es que era como si hasta naciéramos por un número, era una cosa exagerada, ¿no? Y todos estudiaban las matemáticas con cierta pasión. Bueno, pues Pitágoras en esta ocasión hay otra revuelta política y ya lo matan en Crotona. Y ella, Teano, se hace cargo de la escuela pitagórica y no solo de eso, sino que además con sus hijas difunde los conocimientos de la escuela pitagórica. Bueno, pues mirad, la importancia de Teano, y con ella me voy a extender un poquito más, porque claro, diréis 14 y con este tiempo pues no acabamos. Mirad, la importancia que tiene es que a ella se le atribuye, pero no está demostrado, vamos a ver, no está demostrado, pero se le atribuye por parte de muchos matemáticos. Hay otros que no, pero es que ella no aparece en ningún texto, porque también se le atribuye a Pitágoras el teorema de Pitágoras, y a lo mejor no lo hizo él, es que ni siquiera la nombran. Yo he comprado de varias colecciones, me he traído uno de ellos, el libro este de la proporción áurea, que ahora veremos, ni la nombran. Historia de las matemáticas, ni la nombran. Pues es como si hubiera sido una, no sé, una aparición. Bien, pues mirad la importancia que tiene esto que acabo de decir de la proporción áurea. Mirad, en matemáticas, y que esto se le atribuye a ella, solamente hay 3 números que tienen nombre de letra griega. El número pi, que es el de la circunferencia, 2πr, ¿no?, para calcular la longitud de la circunferencia. Otro, que es el número e, que quien haya estudiado un poquito más y ha llegado a los logaritmos neperianos, pues es la base de los logaritmos neperianos, y que se llama e por Euler, que es el que encontró este número, que es el límite de una sucesión, y se llamaba Euler, matemático suizo del siglo XVIII. Y aparece el número phi, que es el número de oro. De eso en algún momento habréis oído algo, ¿no? Yo a veces he hablado con gente, voy a hacer una cosa sobre el número de oro, y me dicen, yo del número de oro no sé, pero sé de la proporción áurea. Caramba, pero si es que práctica es lo mismo. Es nombrar lo mismo de una forma distinta. Bueno, pues volvemos a ese número phi. Mirad, el número phi, que es el número de oro, y que tiene nombre de letra griega, se llama phi por Fidias, por el escultor Fidias, que también hizo de arquitecto en el Partenón, y que en sus esculturas conservaba la proporción áurea, con lo cual también utilizaba el número este de oro. Y en honor a él, que hizo la estatua de la diosa Palas Atenea para el Partenón y que dirigió las obras del Partenón, del que se dice también que esa belleza que tiene el Partenón es debido a que conserva la proporción áurea. Por eso se llama phi este número. Y ahora vamos a ver qué es eso de la proporción áurea y qué es el número. Mirad, ¿cómo está definida la proporción? Que esto es lo que se atribuye a Teano. Mira, si en un segmento, que es una porción de recta, en este trocito que yo tengo aquí pintado, sería A más B. Si yo divido un segmento en 2 partes desiguales y se da que el total dividido entre la parte mayor, esa razón es igual a la parte mayor dividida entre la menor, se dice que están en proporción áurea, que conservan la divina proporción, se llama también divina proporción. Incluso se llega a hablar que ese triángulo con el que la Iglesia representaba a las 3 personas distintas, que era así porque se necesita para tener la proporción áurea 3 valores. Bueno, pues mirad, damos un salto, estábamos en el siglo VI y llegamos al hombre de Vitruvio que pinta Leonardo en el Renacimiento,
Y resulta que se habla, ¡ay, Leonardo, que hizo, que dio el canon de la belleza humana! Pues no lo dio Leonardo, Leonardo lo pintó, y pintó este dibujo para hacer la portada de un libro de matemáticas para el matemático Luca Pacioli, y resulta que este hombre que está desnudo en dos posiciones distintas de brazos y de piernas, inscrito en un círculo y un cuadrado, como queriendo hacer un guiño al problema eterno de la cuadratura del círculo, resulta que tiene las proporciones que dio Vitruvio, por eso se llama el hombre de Vitruvio. Vitruvio fue un arquitecto y en su obra de arquitectura, que se la regaló a César, en el último volumen dio las proporciones que serían las de la belleza humana. Y hay una tablilla de proporciones, pues estas son las que siguió Leonardo. Y aparece este hombre de Vitruvio, pero no olvidemos Fidias, que lo utiliza en la diosa Palas Atenea y en todas sus esculturas, Vitruvio, que es el que da el canon de la belleza, que estamos hablando antes de Cristo. Y ahora esto llega hasta nuestros días, bueno, hasta nuestros días. Estamos hablando del Renacimiento, pero es lo que ya conocemos. Y de todo esto hay un estudio, de manera que si se estudian las pirámides de Egipto, que también son anteriores a Teano, se estudia el Partenón, el frontón y ese cuadrilátero que forman las columnas, están en proporción áurea. También se dice que no se dice, es que se demuestra también que en la naturaleza algunos moluscos, las conchas, algunos vegetales, cómo se ramifican, pues siguen la proporción áurea. Eso espontáneamente, o sea que eso no es que nadie lo ha hecho por narices con esa belleza. Y esto ya con una cierta aproximación, también se habla de... Porque mirad, la importancia que tiene es que este número se asocia a la belleza, que es el eterno. ¿Qué es lo que busca la gente? La inmortalidad. Como no somos inmortales, pues resulta que, bueno, la belleza parece que es inmortal, ¿no? Porque alguien dijo, la belleza permanece en el recuerdo. Bueno, pues en algunas cosas se puede afinar para una precisión, pero en otras no. Y se dice que el carnet de identidad, se puede medir, claro, esto ya no es con una precisión milimétrica, pero que guardan la proporción áurea. O sea, que esas dos medidas del ancho y el largo guardan esa proporción que es la que hizo Teano. Mirad, sobre esto, es que a última hora me he dejado libros, pero es que parece esto una historia. Pues hace poco salió un artículo en el periódico Ideal que habla de la divina proporción de la guitarra granadina. Lo que no sé yo es dónde está la proporción, qué es lo que se estudia para eso, pero esto ha salido en el periódico, o sea que no son cosas de aquellos tiempos, ¿eh? Y con esto ya dejamos tranquila a Teano. Vuelvo a repetir, el número de oro, que es ese cociente de esa razón, es un número de infinitas cifras que se llama Fi por Fidias. Y pasamos a la siguiente, y ya hacemos un traslado en el tiempo, y os pongo la portada de la película Ágora, porque vamos a hablar de Hipatia de Alejandría. Mirad, de Hipatia yo no la había visto tampoco en ningún libro. Mirad, a mí no me importa si alguien se aburre o no le gusta o está cansado, que se salga de verdad, pero que yo no me enfado ni... Yo sigo. Pero es que me distrae el murmullo. Es que tengo que recordar muchas cosas porque yo me apoyo con la proyección, pero claro, tengo que tener muchas cosas, nombre, cifras y llevar el hilo de mi charla. Vamos a ver. Mirad, hasta que Amenábar sacó esta película, pues yo no sabía de Hipatia, que yo he hecho matemáticas, que no es que hice filosofía y letras. Bueno, pues es cuando se empieza a hablar de esta mujer. Vamos a ver quién fue Hipatia. Nos estamos trasladando ya al siglo IV de nuestra era. Pues mirad, Hipatia, que nace en Alejandría, pero que ya se considera griega, Alejandría fue una ciudad creada por Alejandro Magno, el conquistador, el que casi llegó a ser el dueño del mundo conocido, el macedonio, pero Alejandro murió con 33 años y Alejandría, que se llama así por él tenía la ilusión
en mente de hacer de allí un núcleo de ciencia, que fuera crisol de todas las ciencias y letras, ¿no? Y que fuera un centro de la humanidad, lo que se conocía hasta el momento, pero él no consigue aquello. Cuando él muere, su general Ptolomeo se divide el imperio entre sus 4 generales, y a Ptolomeo le toca la parte esta de Egipto. Y él es el que crea este núcleo, que es como una universidad, en la que, lo que sería hoy un núcleo universitario, en la que hay jardines, zoológico, todo tipo de escuelas. Bueno, pues ya lleva 7 años funcionando toda esa organización cuando nace Hipatia. Hipatia, su padre, Teón, era un matemático y astrónomo en este complejo, y hace de ella el prototipo griego de mens sana in corpore sano, porque ella hacía gimnasia todos los días y además era una privilegiada. Mirad, de todas las que hablo, aunque se me olvide decirlo, es que todas son mentes extraordinarias, o sea que no es gente normal. Y ella, antes de empezar a dar clases, visita todas las escuelas griegas, y esto se sabe por los historiadores, que deja impresionados a todos con su belleza y con su inteligencia. Bueno, pues cuando vuelve, monta escuela. Quien haya visto la película, pues ya con la película se sabe el argumento, que tiene la cosa narices. Yo he encontrado gente que dice, ¿y vas a hablar de Ágora? Caramba, Ágora es el sitio donde se hablaba, como el foro romano, ¿no? Pero el nombre de la matemática es Hipatia. La gente confunde las cosas. Bueno, pues esta mujer con su padre ponen en orden todo lo que había de matemáticas hasta ese momento. Ella estaba, no sé, era como una fascinación por las cónicas. Bueno, ¿y qué son las cónicas? Porque muchas veces estudiamos las curvas, pero no sabemos, ¿y por qué sale ese nombre? Pues mirad, de un cono, de un cucurucho de lado, ¿no? Si yo cojo y corto por un plano perpendicular al eje, pues tengo una circunferencia, lo que me queda de huella. Si corto por un plano oblicuo, resulta que tengo una elipse. Si corto por un plano perpendicular al eje del cucurucho, tengo una parábola. Bueno, pues ahí tenemos las cónicas. Y ella, como estaba fascinada por esto, pues lo que hizo fue formalizar todo esto con su padre, que luego se pierde, porque cuando la Biblioteca de Alejandría, que fue asaltada varias veces, pues toda es una documentación que se pierde, y entonces la heredan los siguientes y los historiadores, que van formalizando cosas. De Hipatia, curiosamente, se sabe quién es el padre y cuándo murió, pero no se sabe ni quién es la madre ni cuándo nació. Y entonces, por aproximación, se calcula su edad, porque de ella estaba, como ya está ocupada, ya la historia ha dado unas cuantas vueltas, y ya aquello no era griego. Ella se considera griega y está considerada la última sabia de la edad antigua, de la antigüedad, pero realmente aquello está ocupado por los romanos. Está el pretor romano y además la religión oficial. Cuando los romanos echaban a los cristianos a los leones, pues ahora no, ahora era al revés. Ahora la religión del Imperio Romano era la cristiana y ella era pagana. Bueno, pues Hipatia, que hace todo esto, que además no solo formalizan todas las matemáticas, estudian el Almagesto, que es el gran libro de las matemáticas. Ella perfecciona un instrumento de medida que era el astrolabio para poder orientarse con respecto a las estrellas. Ella inventa un aparato para poder calcular la densidad de los líquidos. Y ella es una adelantada a su tiempo, porque hasta ese momento la teoría que imperaba, por eso se la ve siempre mirando al cielo, porque ella es la que por primera vez mantiene la teoría heliocentrista de la Tierra, que es que la Tierra se mueve alrededor del Sol, porque hasta ese momento lo que había era la teoría de Aristóteles, que era que la Tierra no se movía, son los astros los que se mueven alrededor de la Tierra. Mirad, hay una escena en la película, por si a lo mejor habéis caído, y si no habéis caído, por si la veis otra vez, que hace una cosa preciosa y didáctica, y es que pone 2 palos en un terrario, ella está con un criado, y entonces coge otro palo y ata a un palo y al otro el tercero, que está suelto, y entonces va describiendo una curva alrededor,
y al final hay una pelotita que sería la Tierra. ¿Y qué curva es? Pues es una elipse, que además, ¿cuál es la definición de elipse? Pues que tengo una curva cuyos puntos, la suma de distancia a dos puntos fijos, que son los focos, es constante. Pues la cuerda siempre es constante y hace perfectamente una elipse. Mirad esto, que parece que es de película. Yo tuve una profesora cuando estaba en la facultad en Madrid, con la que luego sigo teniendo relación y ha hecho varios libros de Hipatia, y la película, salvo el tema del criado que aparece ahí, todo lo demás es cierto, es un 90% cierto. Bueno, pues ¿qué pasa con Hipatia? Como no interesa políticamente, porque es una mujer pagana y además tiene crédito, porque vienen de todo el mundo conocido, el pretor romano se deja asesorar por ella, pues no interesa, y mirad, esto no es que yo esté en contra de la religión, que he tenido mis discusiones, pero Cirilo, que es el obispo en ese momento, es la mano que vence la cuna, y una pandilla de desalmados cristianos la sacan de su coche, de su carro en el que va a su casa, la desnudan en plena calle y la desollan viva en la calle. Esa fue la muerte de Hipatia, y luego la descuartizaron. O sea, esa es la realidad. Y luego Cirilo fue San Cirilo. Yo ni quito ni pongo rey. Vamos a ver, ¿qué pasa con esto? Pues que Hipatia pasa a la posteridad, pero no pasa por todas las cosas de ciencia que hizo, no pasa porque ella es una avanzada a su tiempo, ella pasa porque está considerada la primera mártir de la ciencia. Si no la matan, pues a lo mejor tampoco se oye, ni hace la película Amenábar y sigue en el olvido. Bien, pues ya damos un salto ahora y nos vamos al siglo XVIII. Fijaros, he ido el 6 a.C., el 4, ahora el 18. Y estamos en París. Esta mujer es noble luego por matrimonio, pero en un principio, pero de una familia acomodada, porque su padre trabaja en la corte. Otra superdotada, quiere estudiar matemáticas, pero claro, es que estaba hasta mal visto. Es que una mujer, ¿cómo podía hacer? Era como si fuera, no sé, se metiese de camionero. Pues no la dejan. Ella, para poder ir a algunas charlas a los cafés de París, se disfrazaba de hombre. Y bueno, como no, su educación, pues una educación exquisita, idiomas, música y las cosas de letras, que era lo apropiado para una mujer, y casarse. Bueno, pues se casa con el señor de Châtelet. Él es militar, tiene 2 niños, y bueno, pues estudia lo que puede, pero todo esto, digamos, casi de forma oculta, porque está como mal visto. Y tiene la suerte de que se encuentra, bueno, la suerte, no sé en estas cosas qué es la suerte, que se encuentra con Voltaire, el hombre de la Ilustración francesa. Ella ya lo conocía, pero bueno, se reencuentran y son amantes, ella con Voltaire. Se van ellos a vivir, pero todo esto, vamos a ver, sin destrozar su familia, es que también en París se ve que era la gente más licenciosa o no sé cómo se ocultaban las cosas, pero esto se sabía. Ella se va a un castillo de su familia a vivir, que era el castillo de Cirey, en el que Voltaire paga las obras y ella pone el castillo, cerca además de la frontera, porque Voltaire estaba con un pie aquí y el otro en la cárcel. Y allí forman como un núcleo de cultura por el que pasaba todo lo más florido de la cultura de aquellos tiempos, y ellos no es que estaban allí de pareja romántica, es que estaban trabajando, cada uno tenía sus habitaciones y tenían esas reuniones generales. Bueno, pues esta mujer, la gran obra, aparte de otras muchas cosas que ha hecho, pero para no meterme, luego quien tenga interés, pues como hay biografías por ahí, pues las busca. La gran obra que tiene es que traduce la obra de Newton, los Principia de Newton, los traduce, que están hechos en latín, los pasa a francés, con lo cual la obra de Newton, que nada más que la conocían 4 privilegiados, ¿quién sabía latín?, pasa al continente europeo y entonces ya es conocida y se divulga. Claro, una traducción ya veréis, porque una traducción la puede hacer un traductor, ya veremos lo que pasa con otra por una traducción de un traductor, pero que no sabe de matemáticas.
Pues que ella lo explica y pone ejemplos y lo soluciona. Esa es la gran obra de Madame de Châtelet. Mirad, y esta es la más folclórica que tengo de todas mis chicas, porque se enfada con Voltaire, él tiene otro amante y ella otro amante. Y se queda embarazada, se trae a su marido a Cirey, allí están todos en paz y compañía, y termina casi para tener una niña, que es lo que tiene, casi sentada en la silla para poder traducir la obra, que es muy difícil, las teorías de Newton, pero la termina. Y en su lecho, y se muere, a los 10 días o a los 8 de tener la niña, se muere, y están allí. Esto es para hacer una comedia de, no sé, de una corrala, ¿no? En el lecho de muerte el marido, primer amante Voltaire y segundo amante, que es el padre de la niña. Y hay una obra, se saben muchos detalles de estas relaciones, porque hay una obra de un escritor y filósofo español, Fernando Savater, que la hizo como homenaje a Voltaire, en el que Voltaire se escribe con otra mujer y cuenta cosas de su Emilia, ¿no? Y tiene pasajes muy divertidos, porque el amante 1 le dice al amante 2, me la has matado, ¿no? Y bueno, de verdad, o sea que no es que todo lo de las matemáticas es tan serio y tan estructurado. Bien, pues de esta mujer, la traducción que hizo, los comentarios y los ejemplos, estamos hablando del siglo XVIII, estamos en el XXI, no ha puesto nadie ni una coma ni la ha quitado. De ella hablaban, bueno, Voltaire, que era preferible hablar con ella que leerse un libro de filosofía, porque... Vamos a pasar a la siguiente, porque lo importante es, vuelvo a repetir, los principios de Newton. Y pasamos ahora a una italiana. Mirad, fijaros que de Teano se sabe algo por Pitágoras, Hipatia porque la matan, y de Madame de Châtelet no porque hace todo esto de la obra de Newton, sino porque era la amante de Voltaire, y eso queda muy folclórico, ¿no? Y no sé... Hubiera sido un programa de estos que tenemos ahora, en las cadenas. Y ahora vamos a una italiana, María Gaetana Agnesi, otra niña prodigio. Era la mayor de 21 hermanos. Su padre era catedrático de matemáticas en Bolonia. Y rico. Claro, para tener a 21 hijos de distintas madres, porque se casó varias veces. Y bueno... A los 9, ella sabía 7 idiomas a los 9 años. Y se habla que en su casa, que entonces se tenían las reuniones en las casas, pues con un grupo de compañeros de su padre llegó a estar hablando hasta, con 9 años, más de 1 hora en latín. Bien, pues Gaetana en algún momento sustituyó a su padre en las clases. Hizo todo un compendio de lo que había de la ciencia hasta entonces para la universidad. A ella le ofertan, cuando murió su padre, que se quede en la universidad, en Bolonia, pero ella no lo acepta. Quiso ser monja, pero al final a su padre no le gustaba que fuera monja, y bueno, llevó una vida recogida y de estudio, pero no fue monja. No se casó tampoco, y tuvo un reconocimiento por parte de la emperatriz María Teresa, y también el Papa le mandó una cruz por esta obra que había hecho para los alumnos, ¿no? Y ella también, que era una persona religiosa. Mirad, después de toda la obra que ella tiene a lo largo de su vida, fijaros por qué pasa la historia. Ella, de todas las cosas que consigue, encuentra la ecuación de esta curva que tenemos aquí pintada en rojo. Nos da igual. Había muchos matemáticos hasta la fecha que no lo habían encontrado. La curva se da, es una cónica, porque a partir de una circunferencia, pero no vamos a entrar en más recovecos. Ella encuentra las ecuaciones y resulta que le hacen la traducción a inglés, porque hasta el momento no se conocía esa curva con una ecuación. ¿Y qué ocurre? La curva se llama curva senoidal versa. Esto viene de versere del latín, que sería como una curva ondulante, pero el traductor
Ya, ¿quién puso la palabra? Pues ya eso no lo sé, porque yo no los conocí. Pero alguien escribe en vez de versa, aversa. Resulta aversiera. Y resulta que esa palabra en italiano quiere decir brujilla. Bueno, pues claro, el traductor que no sabe de matemáticas, pero sí sabe de inglés, pues lo pasa a inglés. Y como eso era brujilla, pues la palabra en inglés es witch, que es bruja. Bueno, pues pasa la curva a los manuales de matemáticas como la bruja de la Agnesi. Y por eso es conocida. Esto es como un chiste, pero es cierto. Y todavía en los textos ingleses aparece como la bruja de la Agnesi, no la han cambiado. Bueno, pues esto es lo que hace famosa a esta mujer, un error de traducción. ¿Para qué se utiliza? Mira, yo una vez tuve en una conferencia a un señor que decía, yo lo utilizo, lo único es que, vamos, que no es que no estuviera de acuerdo, es que él pensaba que la curva, Agnesi era un hombre, era lo único, pero no, es una mujer. Es que se utiliza en los espectros de la luz y de los rayos X, parece ser, ¿no?, que se puede ajustar una curva de esta para determinadas mediciones, que yo ya no lo sé para qué lo utilizan o los físicos o los médicos. Y vamos a pasar ahora a una alemana, Carolina Herschel. Mirad, esta mujer nace también estamos hablando ya del siglo XVIII, nace en una familia acomodada. El padre es músico y, bueno, pues como todas, la educación, que toquen un instrumento. Esta estudiaba canto también, pero ella quería saber matemáticas y no, es que a la madre le parecía muy mal que la hija estudiara algo de matemáticas, porque es que estaba mal visto. Los hermanos sí, pero ella no. Y tiene la oportunidad de que su hermano William se va a Londres porque quiere seguir estudiando música, ¿eh? Y se va con él para hacerle de criada. Y en los ratos libres el hermano cambia de ser músico, se dedica a la astronomía, que eso estaba muy bien visto en lo que es el Reino Unido, y empieza a mirar a los astros y descubre el planeta Urano. Esto le hace como muy famoso y entonces el rey Jorge III le da una pensión por ser el astrónomo de la corte. Y ella, pues en sus ratos libres, que eso está escrito por ella, cuando dejaba de fregar y de colocar las cosas de la casa, pues seguía mirando por el telescopio también que le va enseñando el hermano y hace también de ayudante del hermano. Bueno, pues ella es la primera mujer, está considerada como una astrónoma. Mirad, es que la astronomía también está englobada dentro de las matemáticas, es una de las ramas. Porque no solo es que busques un cuerpo celeste, sino que luego también lo tienes que localizar en un plano y darle coordenadas, porque claro, yo lo veo, pero mañana ¿cómo lo encuentra otro? Tengo que decir dónde está. Bien, pues ella encuentra el primer cometa que descubre una mujer, Carolina Herschel, y le llegan a poner de nombre el cometa femenino, porque como no había habido otro descubierto por una mujer, posteriormente encuentra también 7 más, con su hermano también en sus ratos libres, que hay un momento que enferma al hermano y ella lo cuida y además mira al cielo. Cuando hay un momento en que su hermano está enfermo y tiene que llevar, pues ya no sé cómo lo llevaría, la documentación a la corte, lo que tenían en ese momento, pues entonces el rey le da un nombramiento de ayudante de astrónomo y por lo menos pues le da una pensión anual de 50 libras. Y ella, la pobrecilla, de verdad es que yo cuando lo leo me da, no sé, es algo que te conmueve. Dice, es la primera vez que yo compro algo sin tener que pedir dinero. O sea, ella que le está ayudando en todo a su hermano, pues no tenía nada suyo, ¿no? Y bueno, es la primera vez que tiene algo, aunque sea poco. Y esa pensión se la dan durante toda su vida, esa que le da el rey Jorge III. Cuando su hermano muere, ella vuelve, bueno, ella cataloga 2.500 nebulosas, 1.000 estrellas. Bueno, es una barbaridad el trabajo de esta mujer. Claro, algunas las tenía catalogadas, pero otras no. Y se vuelve ya, una vez que se queda sola en Londres, vuelve otra vez a Hannover y dedica la última parte de su vida
a terminar ese catálogo. Entonces, está considerada ella la primera. Bueno, ya Hipatia hizo cosas, pero ahí se quedó todo paralizado. Pero está considerada como la primera astrónoma. Y sí que le dieron una medalla de oro, la Real Sociedad de Astronomía, la hicieron miembro de honor, y el rey Federico de Prusia también le dio una condecoración. Y vamos a otra que está en París, Sophie Germain. Mirad, como todas, es que hasta aquí todas les pasa lo mismo, que en sus casas no las matemáticas, eso es territorio comanche, no se puede entrar. Como es de una familia acomodada, ella en la biblioteca de su padre aprende sola latín para poder entender los textos que estaban escritos en latín, y se forma ella sola. Su deseo mayor era ir a la Academia Francesa. Mirad en el año que ella nace, y cuando ella tiene 13 años es cuando se produce la Revolución Francesa, la de la igualdad, fraternidad. Bueno, pues no la dejan ir a la escuela francesa porque no entraban las mujeres. Ella se pone en contacto con Gauss, que está en Alemania, y le mandan los trabajos que ella va realizando, pero ella firma con un nombre de hombre, Messier Leblanc, y Gauss cree que le está mandando un matemático esa información. Se habla también que Gauss se aprovechó algo, porque alguna cosa publicó él que no era de él. Pero hasta un momento determinado piensa que es un hombre el que le está mandando esto, y la anima a que se presente a una especie de concurso que hacía la Academia Francesa. Y ella se presenta y encuentra, que es lo que más conocido. Hace muchas cosas, pero esto. Y es que las ecuaciones de las superficies elásticas, cuando los niños o alguien se ponen una superficie de estas de goma a dar saltos, pues las ecuaciones de ese movimiento las encuentra ella y le dan un premio la Academia Francesa. Bien, pues le dan el premio, esto animada por Gauss, y aunque le dan el premio, al día siguiente sigue sin poder asistir a las clases, porque estaba prohibido a las mujeres. ¿Verdad? Esto resulta como un poco chocante, pero es así. Al final Gauss se entera de que ella es una mujer, porque Napoleón invade Prusia y Gauss, ella está asustada porque tenía una obsesión con Arquímedes, que Arquímedes murió cuando entraban los romanos en Siracusa, y como estaba resolviendo un problema, pues estaba tan absorto en su problema que se lo cargaron y ni se enteró, y murió de esa manera, ¿no? A pesar de que los soldados romanos tenían orden de no matar al sabio, pero bueno, pues estaría despistado por allí y despistó también al que lo mató. Bien, ella intercede ante uno de los militares amigos de la familia para que cuiden de Gauss, y este militar, como a ella no se le ocurre decirle que no es Sophie Germain, que es Messier Leblanc, pues habla directamente con Gauss, con lo cual se descubre ahí que no es un hombre. Gauss intenta que le den un título en Göttingen, porque a ver si consigue que esa universidad la titule, porque ve el gran trabajo que ha hecho sobre teoría de números, que gana este premio, pero no lo consigue. Y a título póstumo, cuando muere Sophie, le consigue que en Göttingen la nombren doctor honoris causa, pero claro, ya a título póstumo, ya había pasado todas las penurias. Bueno, pues vamos ahora a una escocesa, Mary Somerville. Mirad, igual que todas, educación femenina, idiomas, música y nada de matemáticas. Ella se crió, era un poco salvaje, la niña, no era una niña muy refinada, pero en unas vacaciones está con un tío suyo y el tío se da cuenta de que el hermano tiene un tutor que le plantea problemas, el hermano no hace nada y que ella es la que los resuelve, ¿no? Y habla con los padres de que es una niña muy lista, pero nada, no tiene suerte
y sigue en la educación normal que recibían las mujeres. Se casa y, bueno, pues tiene un marido que es militar y el militar no quería saber de niñas listas, con lo cual ahí tiene un parón, pero bueno, ella publica algunas cosas. Lo que ocurre es que de esas cosas no se saben algunas porque el apellido con el que figura es Grey, que es el de su marido, y no el de su familia, y algunas se han perdido. Bien. Sobre todo lo que hace es una traducción de la obra de Laplace de francés a inglés. Hace una teoría, es astrónoma, mirad, todo esto se lo va preparando ella y tiene la suerte, o la suerte, aunque tengamos que matar a uno, que el marido se muere, este marido que no la dejaba trabajar, y se casa con un primo suyo que es Somerville, y ya recupera ella su apellido. El primo es médico y sí que le permite, y además la estimula para que haga trabajos de matemáticas. Y por sus temas astronómicos, le llegan a dar una condecoración la Real Academia de Astronomía, lo mismo que había pasado con Carolina Herschel. Mirad, aunque hizo muchísimas cosas, una de las cosas buenas que tuvo es que fue la tutora y la formadora de la siguiente, que es Ada Byron, que es la que teníamos en el cartel proyectada. Vive 90 y tantos años y de Escocia se van a vivir a Londres, que es cuando asume el ser tutora de Ada Byron, y después se marcha a Nápoles y hasta el final de sus días está haciendo publicaciones de juegos lógicos, porque es una mujer que aunque físicamente no estaba bien, pero intelectualmente es una cabeza, vuelvo a repetir, privilegiada, y tuvo una pensión por parte, es que claro, digo esto lo de la pensión porque es que las mujeres no cobraban nada, es que es una cosa extraordinaria, que tenga una pensión por parte de la corte de 200 libras al año. Y venimos a esta que durante mucho tiempo fue mi favorita, pero ahora lo ha pasado, porque claro, aunque yo tengo que hablar de forma imparcial, pero uno tiene también sus debilidades, que es Ada Byron. Mira, con respecto a Ada Byron, en una ocasión yo tuve una discusión en directo en una radio, que yo iba a un programa de radio, y cuando dije, está considerada como la primera programadora, pues claro, como a mí no se me había ocurrido decir nada de esto antes, el director del programa pensó que se me había ido una pinza del cerebro, porque me llegó a preguntar, ¿pero la hija del poeta? Pues sí, la hija del poeta. Vamos a ver. Mirad, Ada es hija del poeta romántico Lord Byron, que se casa con otra noble, Annabella. Ella veremos que es noble por parte de padre y por parte de marido. Y a Annabella le gustaban mucho las matemáticas. Lord Byron, para reírse, porque esto no se lo dice como un piropo, le llamaba la princesa de los paralelogramos a la mujer. Ellos tienen esta hija y, bueno, un escándalo en la corte en Londres y se tiene que ir Lord Byron y no vuelve ya. Él no vuelve a Inglaterra ya, nada más que muerto. Y la niña esta la ve muy pequeña y no vuelve a verla. Y ella toda su vida soñó con volver a ver a su padre. Mirad, os voy a leer por salir de las matemáticas lo que le escribe Byron a su hija, que es el poema Tu Ada. Dice, es tu rostro como el de mi madre, mi hermosa niña, Ada, única hija de mi corazón. Cuando vi por primera vez tus azules ojos jóvenes, sonrieron y después partimos, no como ahora lo hacemos, sino con una esperanza. Bueno, esto se lo escribe el padre a la niña, pero ya vuelvo a repetir que no ve a la niña. Esta joven tiene como tutora a la anterior, a Mary Somerville, y le gustan las matemáticas y tiene la suerte que como es noble, pues, tiene acceso a las bibliotecas que hay. Y con su madre, que también le gustaban las matemáticas, visitan a Charles Babbage, aquí hay mucha gente de informática. Charles Babbage es el matemático que empieza a pensar en una máquina que calcule valores.
¿no? Y está ideando, entran en un taller como si ahora entráis en una exposición, ¿no? Y él estaba maquinando cómo hacer una máquina para calcular diferencias finitas. Bueno, la madre y la hija se entusiasman con esto, porque claro, no se había visto nunca. Y Charles Babbage le propone, como sabe Ada idiomas, que a ver si le puede traducir los trabajos que ha hecho un ingeniero militar italiano que es Menabrea. Ada vuelve a su casa y hace esa traducción. Pero esto le pasa como le pasó a Madame de Châtelet. No solo hace la traducción, sino que añade comentarios y propone cosas. Entonces, de un trabajo que ocupa 1, cuando termina ocupa 3. Y ella hace esa publicación, pero no lo puede publicar con su nombre, pone solo las iniciales. Bueno, y ahí queda. Ada se casa, bueno, estaba ya casada cuando ocurre esto, tiene 3 niños y la verdad es que muere bastante joven. Le pasa como al padre, que muere con 30 y me parece que no tenía cumplidos los 37 años todavía. Y queda todo ahí. No se vuelve a saber nada de Ada. La madre, como estamos hablando en esta época del siglo XIX, como el matrimonio, tenían deudas porque jugaban a las carreras y tal, elimina todo lo que hay de documentación para que no se sepa, un poco por borrar. Bueno, hay una historia tétrica de la madre con la hija, pero en fin. El caso es que ahí queda en el sueño de los justos y pasado el tiempo, ya estamos hablando del siglo XX, o sea, de Ada ya no se vuelve a saber nada. Ada muere, la entierran con su padre, que era el deseo que tenía ella. Y un historiador de Charles Babbage, que cuando se estudian los ordenadores, Charles Babbage, ¿qué es lo que aporta? Pues que empieza a pensar cómo mete la información en una máquina. Y es el que idea, después de ver los telares de Jacquard, que con las fichas perforadas pues se puede meter la información digital. ¿Pasa o no pasa la luz? ¿Esté perforada o no esté perforada en un determinado punto la ficha? Bien, pues el historiador de Charles Babbage empieza a buscar documentación y llega hasta una nieta de Ada. Y da la casualidad de que tenía ese artículo, o no sé dónde lo tenía, pero por la nieta aparece esa documentación. Y se dan cuenta que lo que ha hecho Ada es como hacer una descripción de lo que sería una rutina para poder calcular. Vamos a ver, ¿para qué se hace un programa de ordenador? Pues porque una cosa se va a hacer. Estoy hablando antes, porque la máquina de calcular se inventa para calcular, no para poner mensajes, ni para hacer escritos bonitos. Cuando se inventa el ordenador es para cálculo. Y entonces, ¿qué es lo que interesaba? Pues se hace un programa porque vas a repetir muchas veces ese número de operaciones. Entonces, ella hace ese diseño para el cálculo de las diferencias finitas, que, ojo, Babbage muere y no consigue Babbage para nada que esa máquina arranque. O sea, él la tiene en mente, intenta hacerla, pero no la hace. Bien, pues a partir de ese momento los americanos, que hacen lenguajes por encargo, pues encargaron, el Ministerio de Defensa encargó un lenguaje multipropósito y a ese lenguaje le puso el nombre de Ada en honor a Ada. La Asociación de Profesores Matemáticos Español para la Coeducación le puso, la asociación OECON, a la revista que tenían el nombre Ada en honor de Ada. Y a veces, en algunas cosas, en algunos temas de ordenadores, aparece esta cara que tengo aquí como logotipo en algunas carátulas para cajas de discos, de programas, y ese es todo el honor que ha recibido Ada. Pero vuelvo a repetir, siglo XIX, pero está considerada la primera programadora de la historia. Bueno, pues ahora vamos a una rusa, Sofía Kovalevskaya. Mirad, esta mujer nace también, todas son de familia bien. Procede de nobles, pero bueno, hay una historia en su familia que pierden el título de nobleza, pero
ella, mirad que es importante esta mujer, aparte de por lo que hace matemáticamente, es porque se le atribuye una leyenda negra que no debe ser así, pero bueno, las leyendas urbanas son las que se extienden. Pues ella vive en una especie de fortín y su habitación, cuando se van a vivir a aquel lugar, la tienen que empapelar y falta papel y tiran pues de unas publicaciones que tenían allí en la casa. Yo no sé exactamente si sería mucha pared o poca pared, pero el caso es que terminan con aquellos papeles empapelando la habitación. Y ella se acostumbra desde pequeña que todo lo que está viendo son fórmulas, números, o sea que se familiariza con esto. Sofía no es solo, o sea, la tengo con las matemáticas, pero a ella le gustaba escribir y es una buena literata. Eso lo digo porque no creáis que solamente hizo matemáticas. Bien, pues no pueden estudiar en Rusia. Cuando llega la edad que tendría que ir a la universidad, no puede ir a la universidad. ¿Y qué idea? Ella, su hermana y una amiga, pues que se van a buscar a uno que quiera salir de Rusia para estudiar fuera y se casan y así salen con el marido. Y esto, que parece un cuento chino, pues es cierto. Van su hermana, la amiga y ella a entrevistarse con uno que se llama Kovalevsky de apellido, por eso se llama ella Kovalevskaya, porque luego toma el apellido del marido. Y a la que le tenían preparado dice que no, que se casa con Sofía y hacen un matrimonio ficticio para irse a Alemania a estudiar. Es una vida, la verdad es que tiene que gustarte mucho una cosa para hacer todo este tinglao. Y entonces se va y en Göttingen, bueno, ella consigue entrevistarse con Weierstrass, después él la anima para que vaya a Göttingen y saca el doctorado, pero sin asistir a clase. Ella saca el doctorado, pero no la dejan ir a clase, pero lo tiene. Esto es como lo de la política esta que tiene el máster, pues igual, pero aportando trabajos, Bueno, y esta mujer que es tan guapísima, después hay un momento que ya, aunque el matrimonio era ficticio, pues pasan a ser matrimonio, tiene una niña, vuelven a Rusia, no consigue un trabajo pues a la altura de lo que ella se vuelve otra vez a esta parte de Europa, conoce al matemático Gotthard Mittag-Leffler, sueco, y la anima para que se presente también como pasó con Sophie Germain, se presenta al premio de la Academia Francesa y ella encuentra las ecuaciones de un sólido cuando gira alrededor de un punto. Vamos a ver, un trompo de esos que ponemos a rotar y le dan un premio, pero no solo el premio, sino que dotan con más dinero de lo habitual el premio porque ha hecho un trabajo, dicen, de una delicadeza, es que las palabras no me acuerdo exactamente, no solo que lo resuelve, sino la manera de resolverlo. Bien, a ella, Gotthard Mittag-Leffler la invita a ir a Suecia y da clases de matemáticas en la Universidad Sueca, que la anuncian como si fuese una princesa que viene a darles clase. Ella también tiene publicadas obras literarias, conoce a este matemático porque ella escribía con la hermana del matemático también. A todo esto es una vida curiosa porque se separa de su marido, de Kovalevsky, pero vuelve a encontrar otro que se llama Kovalevsky también y a veces se confunde. O sea, los dos hombres de su vida son Kovalevsky. Y bueno, en esta vida que tiene de ese trasiego y de lo importante que es y lo bien que hablan de ella como matemática y como persona, pues con 41 años le da, pues no sé, sería una especie de gripe, neumonía y muere. Y se acaba Sofía Kovalevskaya, que en algunos sitios firma como Sonia Kovalevskaya, que es la misma. Mirad, ya que estoy aquí, voy a decir una cosa que es leyenda urbana. Eso lo ponen en algunos sitios, pero parece ser que no es así. Pero bueno, por ponerlo, contar una anécdota. Mirad, los Nobel, que los instituyó Nobel, ¿no? Un poco para la pena que tenía de que con la dinamita la cantidad de gente que había muerto, pues hay de una serie de especialidades, pero no hay de matemáticas.
Si lo veis, el Nobel no existe de matemáticas, que es el más alto galardón de la ciencia. Por ahí circula que si es que a Nobel le gustaba Sofía Kovalevskaya, que sí, en fin. Lo que se dice es que parece ser, como a ella la lleva a Suecia, Gotthard Mittal-Lester, como era el matemático de más prestigio y los Nobel se dan en Suecia, pensando, Nobel, bueno, eso es, vuelvo a repetir la leyenda urbana, que se lo iban a dar a gustándole como le gustaba esta mujer, ¿no? Y que no había conseguido él nada, pues entonces lo quita, porque sabe que si no lo va a ganar el premio Nobel el otro. Esa es una de las teorías que hay. Entre ellos, lo cierto es que nunca se vieron. O sea, que Gotha con Nobel no llegaron a conocerse nunca. Nobel murió en San Remo, o sea, bueno, en fin. Y ahora vamos a ir a una mujer inglesa. Bueno, murió, o sea que la dejamos ahí. Grace, bueno, esta otra mujer de familia acomodada, la madre pianista, estudia en Cambridge y luego quiere hacer el doctorado, pues como todas, a Göttingen se va. Se ve que era allí más fácil, no que fuese más fácil el hacerlo, sino que es que podían ir las mujeres y te daban diploma. Que el problema es que en otros sitios no te dejaban asistir a clase. Hace la tesis doctoral y vuelve otra vez a Londres. Y el tutor que tenía le pide la tesis, aparte de la tesis le pide la mano, total, que se casa con el tutor, que era la salida normal. El tutor había sido matemático de Cambridge, y ella también matemática y doctora. El marido se casa con este hombre, profesor de universidad y además escribe artículos. El marido ha publicado como unos 100 artículos. Se calcula que de esos, si no todos, una gran mayoría los ha escrito ella. O sea, después de los 6 niños, el marido, aunque tuvieran ayuda, pero caramba, son 6 niños, que los escribía ella. Y lo que se le atribuye y la importancia de esta mujer es que hace el primer libro de geometría, aunque también figure el marido. El primer libro que hay en el mundo de geometría es este. Y ha sido traducido a distintos idiomas. Se ha vuelto a publicar relativamente reciente, ha sido la publicación en Nueva York y pues no se ha cambiado nada. O sea, quiere decir que son publicaciones que en el mundo no había un libro de geometría hasta entonces, que lo ha hecho una mujer. Y damos un salto otra vez y ahora nos vamos a Alemania. No tengo a ninguna española, Lo digo porque si estoy esperando a ver si sale la española, no. Mirad, esta mujer así tan puesta es hija de un catedrático de matemáticas alemán. Ay, perdón, se me va esto. Y fijaros que lo tengo aquí anotado, entre 984 estudiantes era la única mujer estudiando matemáticas. Bueno, pues hace la carrera de matemáticas, hace el doctorado también en Göttingen e intenta trabajar. Le dicen que si quiere estar en la universidad que esté, pero que no le pagan. En Göttingen también, con su padre catedrático. Fijaros que de alguna manera, aparte de estar todas bien situadas, también tienen en la familia, ¿no? Los hermanos astrónomos, el padre matemático de Hipatia, Emmy Noether. Mirad, lo importante de Emmy es que el doctorado que hace, que es sobre teoría de invariantes, luego es fundamental, yo no he seguido esos cálculos, pero es lo que leo, para el cálculo matemático de la teoría de la relatividad. Y ella se tiene que marchar de Alemania porque le ocurre, como le ocurrió a Einstein, que como es judía, pues claro, está el movimiento nazi subiendo como la espuma y necesita irse porque es que si no se la van a cargar. Se va a Princeton, a Estados Unidos, lo mismo que lo hizo Einstein. Y vuelve una vez a Alemania, en ese tiempo que está en Estados Unidos, se vuelve a ir y después de una operación de poca riesgo, pues muere. Y hay unos artículos preciosos de sus alumnos
que hablan de ella no solo como una buena matemática, y en algunos libros la ponen como la mejor matemática del siglo XX, pues hablan también de ella fenomenal como persona. Y vamos a ir a una que estoy segura, de las otras a lo mejor veis fotillos por ahí, esta de la pajarita, han sacado en una colección que hay de matemáticos, pues han debido de sacar a 3 matemáticas nada más, y una es Emineta, la que hemos visto. Pero esta seguro, casi seguro que no la habéis visto. No sé, a mí me gustaría saber, ¿os suena esto de Mileva Mari a alguien? Bueno, esta mujer es serbia, nace en Titel, una niña prodigio, con las mejores notas. Tienen que arreglar en Zagreb los programas porque tienen que pedir autorización a su familia para que pueda asistir al instituto. Y después está un tiempo que se va a Alemania y está estudiando un tiempo en Alemania, pero aterriza en Suiza, en Zúrich. Bueno, pues esta mujer fue la primera mujer de Einstein, Mileva Maric. En Suiza, en Zúrich, en la escuela ya de personas mayores, ¿no? Son pocos los alumnos, se estudiaba física y matemáticas, y ahí conoce a Einstein. Bueno, Einstein se enamora de esta mujer, de su inteligencia. Uno de los biógrafos de Einstein dice, porque ellos cuando se hacen novios, pues dice que no ha visto una pareja más fea, porque ella pues, no es muy agraciada. Bueno, en esta foto la verdad es que no está nada de agraciada, en otras está un poquito mejor, pero era mayor que Einstein, 4 años, y además tenía un problema de cadera, desde que era pequeña tuvo un problemilla y cojeaba. Pero él se entusiasma y le escribía a sus padres. Es que, claro, es la época que todo está en cartas, y él le escribía, es que he encontrado pues, su media naranja, otro como yo. La madre le contestaba a Einstein, esas cartas se conservan, o sea que se han encontrado muy tarde, pero se tienen, los originales. Tú lo que tienes que buscarte es una mujer y no un libro como tú, ¿no? Bueno, pero él está entusiasmado. Los alumnos, compañeros de ellos, contaban que Mileva hacía todos los problemas más rápido que ellos y además por unos métodos muy originales. Eso está escrito. Bien, pues aquí ocurre un suceso, eso no se ha conocido hasta el año 2005, lo que voy a contar ahora, que fue el año Einstein y se empieza a investigar porque Einstein gana el premio Nobel y quién sabe de la vida de Einstein. Bueno, pues él con esta mujer se queda embarazada de Einstein y no están casados. Esta es que es una historia de verdad para no dormir, porque yo dije que tenía otra favorita y esta es mi favorita ahora. Pues se queda embarazada y vuelve a su pueblo, Titel, para tener el niño. Tuvo una niña que se llama Lieser, el nombre también se sabe. Y que la niña nació, eso es que está también documentado por carta, porque el padre de Mileva le escribe a Einstein y Einstein contesta, o sea que eso se tiene, esa documentación. Y ella vuelve otra vez a Zúrich y no se sabe. En internet aparece que murió al año por una fiebre, y además que te lo ponen, solo falta que te pongan el análisis también. Pero es que no se sabe qué pasó con esa niña. Yo he leído libros recientes y no se sabe qué pasó. Claro, después han venido las guerras, porque claro, si tiene nombre, parece que es que estuvo, claro, registrada, ¿no? Pero la dieron en adopción, se murió, no se sabe. Ella vuelve otra vez a Zúrich, pero parece que esto ya la trastornó ella un poco. Claro, para una mujer tener un niño y tenerlo que dejar. Y al año se casa con Einstein y tienen 2 niños. El mayor, que es normal, y el segundo, que es esquizofrénico, del que tampoco se sabía. Bueno, pues ella se examina de los exámenes finales, todo se jugaba a un examen, y él saca el título, pero ella no saca el título. 2 veces llega a examinarse y
donde falla es precisamente en lo que ella es más fuerte, que son las matemáticas. Hay una serie de cartas, ya todo esto queda en la oscuridad, que no se sabe, y vuelvo a repetir que con motivo del año Einstein, los de Princeton se ponen a remover documentación y lo que encontraron. Ella escribe a amigas suyas en las que pone: estamos terminando un trabajo que hará mundialmente famoso a mi marido. Eso está escrito por ella. ¿Qué trabajo es el que hizo? Él. Yo tengo aquí un libro que ya no se edita, es que esto lo he tenido que buscar de segunda mano por internet, porque yo soy muy pesada y me gusta encontrar las cosas, que es las cartas que le escribía Einstein a Mileva. Salieron en un año determinado y no han vuelto a salir. Y yo me puse en contacto con la editorial, total. Yo cada vez que lo cojo luego me lavaré las manos, porque no sé si lo ha tenido no sé, que amarillo y tiene hasta anotaciones el libro. Pero es que no podría comprarlo nuevo porque, a no ser que lo saquen en otro momento. Bien, pues en todas estas cartas hablan de su teoría. ¿Cuál es su teoría? Ella había estado estudiando física también. Y hay un movimiento no científico. La comunidad científica no quiere admitir que Mileva tuviera arte o parte en la teoría de la relatividad. Pero hay una serie de científicos también que admiten que pudo ser ella la autora del desarrollo matemático y también de la idea, porque ella había estado estudiando física. Ella es contemporánea con el hombre de las ondas electromagnéticas, que también son del mismo país, ambos. Y, bueno, ahí está el tema, que ella se queda en casa, Einstein se coloca en una empresa de patentes, hacen la teoría que la presenta él y el original no se ha encontrado. Einstein se va a vivir a Berlín y Mileva está una temporada con los niños en Berlín, pero vuelve otra vez a Zúrich y en unas condiciones quiere Einstein divorciarse de ella y ella no lo consiente. Y mirad, es para que, dice, ¿cómo es posible que una mujer con esa inteligencia firmara este documento? ¿Y cómo es posible? Bueno, pues eso es historia, que no es que yo me lo estoy inventando, y esto está publicado. Einstein, en todo este berenjenal, que él se queda en Berlín y su mujer se va a Zúrich, pues entabla relación con una Einstein que es prima de él y lo que quiere es divorciarse de su mujer primera. Y mientras Mileva no le da el divorcio, pues le hace firmar este documento. Esto lo voy a leer porque si yo lo digo parece que me invento las palabras. Que dice: deberás asegurarte de mantener mi ropa y la del hogar en buen estado, servirme 3 comidas en mi habitación, esto es el premio Nobel, en mi habitación, mantener mi dormitorio y el estudio limpios, y debe quedar claro que mi mesa de trabajo es para mi uso exclusivo. Renunciarás a cualquier tipo de relación personal conmigo en la medida en que no sean estrictamente necesarias por razones sociales. En concreto, renunciarás a sentarte en casa junto a mí, pasear o viajar juntos. Tendrás en cuenta los siguientes puntos. No mantendremos relaciones íntimas ni me reprocharás nada. Dejarás de hablarme si yo te lo pido. Abandonarás mi dormitorio o estudio inmediatamente y sin protestar si te lo pido. Te comprometerás a no menospreciarme delante de nuestros hijos, ya sea con palabras o hechos. Bien, pues este documento circula por toda la red, o sea que esto no, pero que no es invención, que no es prensa del corazón ni nada de eso. Ese documento es así. Mileva durante 7 años vive en esas condiciones. Einstein le llega a escribir a su prima, que luego sería su segunda esposa, una carta en la que dice: no te preocupes, yo es que estoy como si tuviese una criada, solo que no la puedo despedir. Eso está escrito por Einstein también. Bien,
pues después de estos 7 años, Mileva ya estaría harta o no sé lo que pasaría, ya no estuve allí. Y en esta otra foto que están las dos caras, porque vuelvo a repetir que hay quien apunta, porque Mileva, hubo incluso una encuesta por internet, ¿no? Y la ganó Mileva, que ella había contribuido a la teoría de la relatividad para llegar a la simple fórmula de igual a mc al cuadrado. Bueno, pues se divorcian en el año 19, Einstein se casa con su prima, se va a Estados Unidos huyendo de los nazis, se va a Princeton como le pasó a Emmy Noether, y en el año 21, que es cuando le dan el premio Nobel a Einstein, él íntegramente le da el dinero a Mileva. Eso también se sabe. En muchos sitios dicen, ¿cómo acordaron? ¿Pero cómo van a acordar? Yo no creo que es que acordaran, yo creo que él es como un pago por lo que no ha hecho. Y desde que él termina los estudios, que lo diploman, ya no vuelve a hablar para nada, ni de su pareja biológica, ni de su pareja científica. Ya no nombra para nada a Mileva. Y ellas, en ese tiempo, hay alguna carta en la que dice que mi marido está terminando, estamos terminando un trabajo que hará mundialmente famoso a mi marido. En el año 1905 es cuando hace las grandes publicaciones Einstein. Está todavía con Mileva, es que no se divorcian hasta el 19. Y él no volvió a hacer ningún trabajo de esa categoría. Los grandes trabajos de la teoría particular de la relatividad, la de la relatividad general, el movimiento browniano y el efecto fotoeléctrico, eso se publica en el 1905, en el año, por eso digo que en el 2005 es cuando hizo el centenario de las publicaciones y es cuando se remueve todo esto y cuando se llega a esas cartas. Y ahí quedó, pues la pobre Mileva que se quedó en Zúrich, el que se fue a Estados Unidos, recibe el premio con su prima y nadie sabía que había tenido una hija que no se sabe dónde estaba. Hay una obra relativamente reciente de un inglés que se llama La chica Einstein y hace una recreación de la época y habla de esta chica como si hubiera sobrevivido, en fin, hace una novela, vaya. Y bueno, Einstein, aunque se le atribuye a ella que hizo el cálculo para la teoría de la relatividad, pero a él no le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad, que se lo dieron en el año 21, sino por el efecto fotoeléctrico, porque es que la teoría de la relatividad el tribunal no la entendía. O sea que esa es la rabiosa realidad. Pero en fin, el premio Nobel se queda uno un poco pasmado, bueno, por lo menos yo, ¿no?, de leer esto, cada uno que saque sus conclusiones. Este documento es cierto, o sea, este no es leyenda urbana. El documento está. Y, bueno, incluso las cartas de Einstein se han subastado algunas de las que aparecieron en Jerusalén, y porque le ofrecieron que él se hiciera cargo como jefe de Estado, ¿no?, después de la guerra, que él no aceptó. Él tiene algunas palabritas muy bonitas, pero, bueno, y una carta en la que, me parece que se llama la Carta de Dios, en la que él prácticamente se declara ateo, aunque luego pusiera esas cosas tan bonitas después. Pues no sé si se vendió por $1 millón la original, en una subasta. Y bueno, pues dejamos el tema. A mí es que este es un caso que me conmueve, porque me parece como mentira, o sea, una privilegiada que pueda admitir firmar esto. Luego parece ser que con el dinero del premio Nobel. Hay un historiador de Einstein últimamente que se llama Einstein, su mundo y su universo, algo así. Y está un poco como en contra, o sea, se le nota que tiene una cierta animadversión contra Mileva, ¿no? Pero que existió, que era lista, que incluso hay un científico de la época, que ya no vive, que llegó a ver, decía, pero es que no hay un documento, la teoría de la relatividad, todo el proyecto firmado por Einstein y Mariti, que era como ella firmaba. Y también hay una carta en la que le dice una amiga, ¿y por qué no firmas tú? ¿No?
algo así. Y ella contesta, es que todos somos Einstein. Y es verdad, ella pierde su apellido, Marik por Einstein. Y en la tumba de ella, que cuando yo estuve en Zúrich hace muchos años, pero claro, no sabía de esta mujer, como en muchos sitios he estado que luego me he enterado, como en el Vaticano, que existe ese escrito de Teano, en fin. Y por lo visto en su tumba pone matemática serbia que contribuyó a los grandes éxitos de su marido. Pero eso no está reconocido, aunque lo pongan en su tumba, no sé quién lo habrá puesto. Einstein, vamos a ver, yo quiero dejar aquí constancia que no es que estoy en contra de Einstein, que es un hombre al que le dejaron el cerebro en formol cuando murió y lo han diseccionado y verdaderamente he llegado a leer un escrito en el que dicen que los lóbulos, en fin, que tiene unos conductos con unos diámetros más grandes que los de otras personas, pero vamos, eso no quiere decir que se portara X. En fin, y ya, pues vamos a ir a esta Grace Murray Opper. Mirad, yo que empecé el tema de informática en lo que era este centro, que estaba en el Politécnico, pues tuve que dar, bueno, he puesto la foto más bonita de Grace, porque si ponemos de las últimas ya, no vamos, encima de matemática, que a la gente no le gusta, y encima pones una foto fea, pues ya. Bueno, yo tuve que dar COBOL, que no lo sabía, yo había aprendido en la facultad Fortran, también llegué a programar hasta en binario, bueno, pero me tuve que aprender el COBOL, y jamás en los años que estuve dando COBOL apareció el nombre de esta mujer. Y está considerada como la creadora del COBOL. Ella fue matemática, bueno, creadora. Ella había diseñado un lenguaje que era el Flowmatic y luego de ese sacaron el COBOL. Los americanos, que es por encargo, necesitamos un lenguaje para la gestión, pues ahí va, el COBOL. Esto es que ya es cuando los ordenadores están funcionando, porque es que en un principio era para calcular, entonces el Fortran era el lenguaje adecuado. Con todo se puede hacer casi de todo, pero están más apropiados unos para una cosa que para otra. Bien, pues esta mujer se hace militar, porque el abuelo había sido almirante, y tiene una vida entre matemática, profesora de universidad y militar. Pero a ella se le atribuye, como trabajó en UNIVAC, mirad, los americanos tenían una especie de centro, comisión que se llamaba la CODASIL, en la que intervenían las empresas, el gobierno, ¿no? Bueno, pues ahí encargaron el COBOL y ella contribuyó a esto. Y mirad, una cosa simpática, bueno, simpática, es que le dieron el premio, de los premios que le conceden al hombre del año. Como no estaba contemplado que lo ganara una mujer, pues el premio lo tuvo como el hombre del año en Estados Unidos. Bien. Ya voy a acabar porque esto está muy largo. Y mirad, esta es la última que bueno, la he nombrado por eso, y más que aquí se está dando informática. Que es esta mujer iraní, matemática, que consigue es la primera mujer que ha sido galardonada con la medalla Fields, que es la medalla solo para las matemáticas. Como no hay Nobel de Matemáticas, el más alto galardón mundial es este, que se da cada 4 años, coincidiendo con el Congreso Mundial de Matemáticos. Bien, pues esta chica muere este verano, yo no tenía ni idea, ni de la... A lo mejor habrá personas que estén más actualizadas, pero yo busco, de veces, vamos, por lo menos de mis chicas estas, las antiguas, porque pienso que esto puede salir. Yo no sabía de la existencia de esta mujer, que se fue a Estados Unidos y ha estado allí en la universidad, muchos galardones, pero el más importante es la medalla esta Fields, que la dan los matemáticos, y murió este verano. Porque para que te den esta medalla tienes que tener menos de 40 años. Yo ya no la puedo ganar, o sea que casi pocos. Los alumnos podéis hacer un esfuerzo. Y con motivo de que muere, entonces por lo que yo me entero y ha pasado a ocupar el número 14. Mirad, no quiero terminar sin hacer una cosa simpática, que ya esto no son de matemáticas de los libros, y es que el año pasado, yo soy muy aficionada al cine, estrenaron la película Figuras ocultas, pues también era una cosa que yo ignoraba totalmente,
que había existido, y que esto es verdad, la sacan de un libro, pero es que es cierto. Y además de todas las que nombro, hay una que está todavía viva, con 99 años, pero vive. Y entonces me enteré de que estas matemáticas eran como un batallón de mujeres que hacían los cálculos, como no estaban todavía los ordenadores en funciones, los cálculos pues en plan manual para la NASA. De toda esa cuadrilla de mujeres destacan estas tres. Que, bueno, aquí están las fotos de la película, no las tengo las originales. Luego aparecen las originales. Esta Mary, que luego deriva y se hace ingeniero aeronáutico. La que está en el centro, Catherine, esa es la matemática más pura, que el primer astronauta que sale en un vuelo espacial exige que, aunque estén ya los ordenadores, tiene que hacer ella las comprobaciones y el cálculo, porque la trayectoria de los cohetes espaciales, los cohetes los lanzan, pero el problema es que vuelva y donde quiere que vuelva. ¿Y qué trayectoria debe de seguir? Pues eso se va haciendo por aproximaciones. Ellas no es que, vamos a ver, yo no las saco porque ellas aporten nada a las matemáticas nuevas, sino por la labor que hicieron como matemáticas. Y la tercera es la que luego se dedicó al tema informático. Porque claro, es que es un problema que cuando uno tiene un ordenador, si los programas no están bien, yo hubiera hecho lo mismo. Vamos a ver, si no están bien probados, a mí no me vale el programa, prefiero el manual. Mirad, esto parece una tontería lo que estoy diciendo, pero en el programa que tiene la Junta, en el Calc famoso, no sé si lo estáis usando aquí o no, la hoja de cálculo, que en el paquete que tiene la Junta de un procesador de texto, bueno, pues en el Calc, yo le he pillado un defecto al programa y lo peor que puede tener un programa es que te dé un resultado porque te lo crees, porque si se para, pues ya sabes que hay un problema. Pero si no se para y sigue y te da un valor y te lo crees, pues tenía un problema. No sé si lo habrán corregido ya. Bien, pues entonces, mirad, esta es la más galardonada y busca, incluso en la película se habla, que ella hace los cálculos con ya hemos nombrado antes, por aproximaciones, siguiendo el método de Euler. Y entonces, bueno, este es el valor que contribuyó a los vuelos espaciales a hacer las pruebas y comprobar todo lo que se hacía también con las máquinas. Esta mujer vive actualmente y tiene 99 años, que es la que está aquí en la figura, en la foto, en el centro, ¿no? Vamos, su cara está por ahí, que no es esta, es esta es la real de joven, ¿eh? Y ya, bueno, pues con esto acabo, y yo, pues no sé, espero que algo os valga para algo y que por lo menos entendáis que... Mirad, yo venía con una cartera... ¿Esto ya no suena? Sí. Mirad, yo venía con una cartera de libros, pero como empezó a llover, pues dejé una cartera en mi casa. Vivo cerca, pero venía a pie. Y entonces, bueno, me había traído pues algunos libros, de Mileva, porque parece que es una cosa de novela, y libros que han hecho sobre ella, ¿no? Pues, ¿por qué en la sombra, no? Hay también un libro por Mileva, ¿por qué una injusticia, no? Bueno, yo es que ese es un tema que para mí me resulta muy apasionante, y si alguien quiere preguntar algo, bueno, que yo pueda responder, y si no, si ya estáis hartos, pues nada, no pasa nada. Bueno, como queráis. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? ¡Qué bien os las he enseñado! Bueno, pues ya está, no sé, María Ángeles, ¿qué hacen? ¿Salen, se quedan o qué? ¿Eh? Que podéis iros. Gracias.
No he bebido nada de agua. Eso digo yo, qué chula, me gusta mucho. Ay, sí, bueno, pues me alegro, porque es que tiene esto, no veas todo el panzón que yo llevo de estudiar de esta gente, porque luego viene una cosa y no sé, porque yo no la leo. Claro. Bien, y entonces pues Te tienes que saber toda toda la historieta. Me gustaría escribirla. No lo tengo escrito, porque llevo mucho tiempo, todos los días consulto. Yo algo. muy bonito. Ando de cabeza, pero ando como puedo. Me alegro que vaya a Bueno, llamé por teléfono, estabas hablando con ella. Es que me la encontré, porque yo te avisé a ti que di la conferencia para un programa en la escuela de edificación, se llama ahora, lo que era el de los y te avisé a ti, ¿no? A Antonia, de los que me dice el teléfono, es que no tenía vuestro teléfono. Y digo, mira, porque es que ya le dan muchos sitios y entonces... María Ángeles tiene el tuyo. Voy a pedir, me la paso en contacto, mando algo de matemáticas, no, Sí, de lo que sea. solo me llevan cosas, solo me llega Y es que esta es de verdad, es que mira, por todos lados. me lo contestan Navidades, me dijo, voy a hacer un regalo, el libro este del poder de las narices, que no pone ninguna mujer. Hombre, por lo menos la Elimeter realmente es que está considerada la matemática del siglo XX, la de la pajarita. Venía, y es que no pone ninguna, es que no hay ninguna. Y a veces Mira bien, que queda algún solo. Ahora llamo por teléfono por si trae algún sitio, vaya algún sitio. claro, vivió en esas condiciones. Ahora llamo por teléfono a María. Mira, que sí, que bueno, que es que yo cuando lo leí parece que es leyenda urbana, porque lo de la Sonia